acaban de dar un duro golpe al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que los diputados de la oposición acaban de poner un freno temporal a algunas de sus reformas, o más bien iniciativas de reforma presentadas en el Congreso el 5 de febrero. No te preocupes, solamente es para aplazar, mas no quedan canceladas las iniciativas de reforma. Los grupos parlamentarios de oposición de la Cámara de Diputados lograron frenar de manera temporal la iniciativa de Morena para que solamente 4 votos de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se puedan declarar en automático. Esto lo querían hacer en Morena para facilitar el camino de estas iniciativas y no tuvieran que necesitarse los 11 votos de los ministros y solamente se necesitaran 4, pero esto lo consideraron inconstitucional, por lo tanto se consideró un duro golpe para el plan del presidente, pero esto no quiere decir que se hayan cancelado las iniciativas, así que no te preocupes, seguimos en la lucha. Aparte de todo esto, hoy en la mañanera el presidente propuso vender los terrenos de las antiguas tiendas del ISSSTE para financiar el fondo Semilla que se va a utilizar para financiar las pensiones del 100% que se planean con estas reformas para ayudar a la clase trabajadora y se puedan pensionar con el 100% de su último salario y no con las pensiones tan raquíticas que quedaron con el gobierno de Ernesto Zedillo. Así que amigos, esto lo propuso el presidente de la siguiente manera. Hoy en la mañanera el presidente propuso esto después de que un periodista, le preguntara si era cierto que se iban a vender los terrenos de las tiendas, de las antiguas tiendas del ISSSTE que existían hace muchos años, pero ya fueron cerradas hace muchos años y quedaron esos predios. Entonces esos terrenos van a ser vendidos. En otras cosas también los el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado está dispuesto a aprobar 11 de las 20 iniciativas presentadas por el presidente de la República relacionadas con derechos sociales fundamentales. Así lo afirmó Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, quien dijo que la bancada respaldará las reformas referentes a pueblos indígenas como sujetos de derecho, adultos mayores, personas con discapacidad, bienestar animal, salario mínimo, trabajo juvenil, salud universal, vivienda, alimentación, medio ambiente y sistemas de pensiones con ajustes menores. O sea que con algunos ajustes respaldan 11 de las 20 iniciativas propuestas por el presidente, que por cierto ya se decidió que no son 20, sino 22 iniciativas, ya que agregaron la iniciativa del presidente para que las semanas laborales sean, las horas semanales laborales sean 40 horas como se propuso hace ya como un año. Bueno, esto se agregó a las iniciativas de reforma también. Y en otros temas, te voy a poner ahora el video de hoy en la mañanera 14 de febrero, cuando un reportero le pregunta qué va a pasar con las tiendas de ISSSTE y qué se va a hacer con ese dinero. Me llama la atención en una de sus iniciativas, en la de pensiones, usted dice que para hacer este fondo semilla, una de las fuentes sería la venta, entre varias de las fuentes, una sería la venta de inmuebles de el ISSSTE. El ISSSTE es un instituto que ustedes han estado, pues dice usted, limpiando de la corrupción, ¿no? Y rescatando. Preguntarle si tienen calculado qué edificios se van a vender. No, no son edificios. Y también, por ejemplo, hay uno cerca aquí, el Hospital Gonzalo Castañeda del ISSSTE, que en el 2011 dejó de funcionar, y pues ahí atendía a toda la población en esa zona de Tlatelolco. Preguntarle qué va a pasar con esos edificios, por ejemplo. En el caso de lo del fondo para resolver el problema que dejó Zedillo y Calderón, también hay que darle contexto. Zedillo y Calderón aprobaron reformas a la Constitución para que los trabajadores
no recibieran completo su sueldo cuando se jubilaran, que recibieran 25-30% de su sueldo como jubilación. Entonces estamos corrigiendo eso. Entonces, para corregir eso, el gobierno está haciendo un esfuerzo con ahorros y también disponiendo de recursos del presupuesto para reunir antes del día 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, un fondo que queremos que se maneje en el Banco de México, un fondo semilla de alrededor de 64 mil millones de pesos. Con este fondo, quienes se jubilen y reciban estas pensiones dañinas o recortadas van a ser compensados con este fondo. Y este fondo va a ir creciendo porque se está considerando que el 75% de lo que se confisque, lo que es el instituto para devolverle al pueblo lo robado, el 75% de lo que se confisque a la delincuencia de cuello blanco y a la delincuencia organizada va a ese fondo. Va a ir a ese fondo también los adeudos que tienen gobiernos estatales al ISSSTE y al SAT, previo descuento, y también no exigiendo que paguen de inmediato, sino que se pongan al día poco a poco, pero eso incrementaría este fondo. Otra cosa que va a ayudar a este fondo es que hay las tiendas que tenía el ISSSTE, que son terrenos. En el caso, porque no están los papeles en regla, hay litigios, y conforme se vayan limpiando, se van a licitar y ese dinero va al fondo semilla. Y así hay otras cosas. Por ejemplo, todo lo que se va a ahorrar cuando se cancelen todos estos organismos. Vamos a dejar hasta ahí lo que dijo el presidente el día de hoy, pero creo que estuvo muy claro lo que dijo, de dónde se va a sacar el dinero para el Fondo Semilla. Entonces, repasando la información que se dio el día de hoy, te informé sobre que Movimiento Ciudadano está de acuerdo con 11 de las 20 iniciativas y las respaldan. Te informé sobre que diputados de la oposición pusieron un pequeño freno a las iniciativas del presidente, pero no se cancelan. Las iniciativas solamente perdieron tiempo a favor, o sea, van a tardar un poco más en posiblemente aceptarse, pero no se cancelan. Y el tercer tema que te informé el día de hoy es sobre que las antiguas tiendas del ISSSTE van a ser vendidas para tener más dinero en el Fondo Semilla, que se calcula de 64 millones para comenzar, y se utilizará ese dinero para financiar las pensiones del 100% y ayudar a las personas afectadas por las reformas de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Entonces, amigos, esperando tengas un muy excelente día. Te deseo gran día del 14 de febrero, feliz día del amor y de la amistad, y espero puedas dejarme tu comentario, ansioso por leerlo.
Estoy ansioso porque te suscribas, porque des like y también en la página de Facebook Espacio Curioso JCF Pensiones también le des like. Y muchas gracias por llegar a este punto del video. Gracias, me despido, soy Eder. Adiós.